Ya está grabando. Sí. Sí, ¿me oís bien? Mariama Ladiane, que está aquí a mi lado, muchas gracias por estar con nosotras y con nosotros, Mariama, esta tarde. Tenía aproximadamente un año cuando llegó a Huesca. Seguramente, esto lo sabrá mejor su madre y su padre, seguramente no andaba todavía sola. Andaría en los brazos de su familia y estaría dando sus primeros pasos. Por tanto, es bastante poco probable que recuerde su viaje de Senegal hasta aquí, aunque seguramente su familia le habrá relatado en más de una ocasión ese viaje, igual que hizo lo mismo también mi familia conmigo la primera vez que fui a casa de mis abuelos en Andalucía y prácticamente abultaba lo que abultaba Mariama cuando llegó a España. También me contaron ese viaje y quiero pedirle que nos cuente cuál ha sido el relato de su familia que le ha hecho con el tiempo de ese viaje que hizo Mariama con un año hasta Huesca, un lugar diferente en una latitud distinta. Bueno, pues primero me presento, soy María Maradea, como bien ha dicho Pilar Martín. Ahora mismo tengo 24 años, llegará a Huesca cuando un año antes incluso, en el 98 nací. Y bueno, pues mis padres sí que es verdad que me han contado un poco lo que es cuando llega a España, ¿no? Que realmente no cumplí un año y llegué con mi madre. Mi padre ya estaba aquí en Huesca, él vino pues por vía de Marruecos y toda esa vía, ¿no? Hasta llegar a España. Él lleva anclado unos 3 años. Y bueno, no recuerdo mucho, la verdad, de mi viaje a Huesca, pero ya en la estancia aquí, lo que es a partir de los 3 años, ya sí que es cuando recuerdo más. Entonces, un poco es esa historia. Pero sí que es verdad que conciencia no tengo ninguna de cuando llegué aquí. Pero bueno, mi madre llegó aquí también conmigo, porque claro, yo aún, pues realmente yo aún tomaba la dieta y tal. Y mi hermana sí quedó en Senegal, pero yo vine aquí. Entonces, pues lo que son recuerdos conscientes aún no tengo, sobre todo con mi madre. Y pues nada, el viaje fue en avión normal, como cualquier viaje, lo que va de turista a otro país. Y más así no recuerdo, la verdad, y no tengo conciencia ni relatos de ello. Poco puedo contar. ¿Y tus primeros recuerdos aquí en Huesca, cuáles son? ¿Hay alguna cosa que te causaba sorpresa cuando salías a la calle? ¿Hay algo que te llamara la atención? Bueno, la verdad sí que es verdad que entre relatos de mi madre y mi padre y yo lo que he vivido, no, en Huesca no tengo ningún impacto. Porque sí que es verdad que cuando eres pequeño pues realmente no tienes conciencia de muchas cosas y una vez que tienes conciencia de ello, recuerdos que realmente te marcan son como normales, cotidianos para ti. Entonces sí que es verdad que cuando yo llegué a Huesca, ¿no? A los 3 años, nada me causó impacto en tal, pero sí que es verdad que tengo recuerdos muy bonitos de gente intentando ayudar, en ese sentido, ¿no? De apoyar, tanto económicamente como solidariamente, ¿no? De que siempre está ahí presente. Entonces, como digo siempre, mi infancia en Huesca ha sido increíble. Fui al colegio de San Vicente, empecé a los 3 años, y desde padres de amigas mías que aún tengo contacto con ellos hasta ahora, pues han sido muy positivos, ¿no? Que me tengo nostalgia también de eso, pero no tengo ningún recuerdo así negativo o borroso, ¿no? Que lo recuerdo todo muy bien. Entonces, entré en San Vicente y de los 3 años me recuerdo que siempre me recuerdo a mi madre, ¿no? Es de que soy partidaria y siempre pienso aprender cosas. Entonces me acuerdo de que a los 5 años perdí como un complemento que había en Senegal, se suele utilizar mucho el oro, y a los niños pequeños se les da, ¿no? Entonces, pues yo me lo trajeron de Senegal, lo perdí y después a mis amigos, a mis compañeros de clase buscándolo, ¿no? Por debajo de la mesa, que al final era oro. Pero aparte de eso, no tengo recuerdos así como muy marcados, más que el colegio, recordar, ver cosas, compañeros solidarios, de estar ahí apoyándote, de preguntarte si estás bien, padres de compañeros, ¿no? Que están ahí presentes en todo momento y de que están intentando ayudar en todo momento, tanto vecinos como compañeros de clase. O sea, no tengo un recuerdo negativo o recuerdo que diga, esto me marca, ¿no? Pero lo recuerdo todo en colores, por así decirlo, pero nada más. Quizá a lo mejor te he hecho esta pregunta porque yo a los 6 años sí que me trasladé con mi familia a Gijón y entonces aprendí que a mi alrededor se montaban corrillos
porque yo tenía un acento extraño y utilizaba palabras muy diferentes a las que se utilizaban en Asturias. Me hacían un corro y me decían que hablase, porque les hacía gracia las palabras que utilizaba. Ahí aprendí que tenía que ser muy consciente de rápidamente ser capaz de imitar cualquier acento. Entonces, en cuanto paso de Jaca, ya tengo un acento diferente. Pero es por esto. Ya eran 6 años, no es como tu caso, que prácticamente eres de Huesca. Yo ya no soy de ninguna parte desde hace mucho tiempo. Ahí, volviendo un poco a esas imágenes de la infancia, antes estaba comentando con Mariama que cuando yo tenía 11 años, bueno, Franco, el dictador, hacía escasamente unos meses que había muerto y, no obstante, curiosamente, las escuelas no habían cambiado mucho, pero sí los libros de texto. Los libros de texto rápidamente se renovaron con una rapidez tremenda y se convirtieron en libros democráticos, incluso cuando todavía no habíamos terminado de hacer elecciones democráticas. Y de esa época recuerdo un libro de ciencias sociales donde hay 2 imágenes que me llamaron poderosamente la atención. Ambas creo que tienen algo que ver contigo, no sé, ahora lo descubriremos. La primera imagen era la imagen de un presidente africano, el presidente de Senegal en aquella época, hasta los años 80, Leopoldo Senghor. Era una imagen de una fotografía en una fiesta, iba acompañado de su esposa. Por cierto, era un matrimonio mixto, de estos que llamamos mixtos porque están formados por 2 personas con colores y formas étnicas muy diferentes. Leopoldo Senghor, por cierto, seguramente más de una y más de uno de las personas que estamos aquí sabremos que es un gran poeta, por otra parte. De hecho, tenemos una pequeña sorpresa para el final, aprovechando un poema de Leopoldo Senghor. En cualquier caso, en mi época, y no sé si en la de ustedes, en España sabíamos muy poco de cualquier presidente, bueno, presidentas había poquísimas, de gobiernos en todos los continentes, a excepción de Golda Meir, que era a ella también la conocíamos porque era una referencia entre las mujeres como una mujer con poder y con mando. Pero teníamos muy poca idea sobre las presidencias de los países y, por supuesto, el continente africano en toda su extensión era un lugar tremendamente desconocido. Me gustaría compartir con Mariama si ella ahora tiene la sensación de que el continente africano en toda su extensión de países, de lenguas, de variedades, de cantidad de cuerpos diferentes, sigue siendo todavía un mito en Europa y si conocemos bastante más de África que lo que conocíamos a mi edad, que lamentablemente han pasado mucho más que 40 años y no sé hasta qué punto eso ha cambiado. Bueno, pues gracias por nombrar a Leopoldo Sédar Senghor, ¿no? Y fue presidente en Senegal y la verdad pues representa bien para muchos lo que es fuera desde África, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con nuestro país colonizador de España. Entonces, puedo decir a tu pregunta que sí y no. Sí también por el tema de que, por ejemplo, ahora las redes sociales ayudan mucho, lo enseñan mucho más. Es decir, hay más variedad de contenido, llega a muchas más personas, ¿no? Y el otro día estuve hablando, por ejemplo, en el despacho que estuve de práctica realmente, y me dijeron que en España realmente uno de los países a los que más se iba de turismo era Senegal, aparte de a las playas de Senegal, porque era barato, era un país seguro, y era un país en el que muchos españoles pues podían acudir de vacaciones o fuera. También puedo decirte que no, porque sí que es verdad que hay gente, pero sobre todo de otras generaciones. Lo que esta generación actual yo creo que conoce más África, también se consume lo que es mucha cultura africana, tanto en tema musical como en tema de artistas, ¿no? Últimamente es lo que yo percibo. Por ejemplo, yo viví en Madrid, pues ahí la cultura senegalesa está muy presente en un barrio que se llama Lavapiés, ¿no? A mí es lo que más me impactó, el ver que todo el mundo conocía, de venir de Huesca, que no mucha gente conoce lo que es la cultura senegalesa, a ir a una ciudad de España, que yo me he criado en España, y que conozcan la cultura senegalesa tanto en comidas como lo que es en la vestimenta, ¿no? Y que hubiera mucha multiculturalidad en ese sentido. Entonces, puedo decirte que sí, igual en generaciones anteriores, pero en generaciones actuales yo creo que se conoce mucho de lo que es el tema de África. Se consumen tanto series como películas,
como documentales, como vestimentas, comida, lo que ahora yo creo que llega a una extensión que es máxima, es decir, llega a una extensión, un contenido que llega a mucha gente, a muchas personas, sobre todo el tema de jóvenes, ¿no? Tanto en TikTok como en Instagram, como en Facebook, YouTube, lo que fuera. Entonces yo creo que está llegando, de verdad, ahora mismo, hoy en día, en la actualidad se tiene una visión que es muy diferente, una visión de África que no es lo típico que veías en un documental, por ejemplo, cuando yo tenía 6 años, de una África que es todo pobreza, que es todo desierto, que es todo animales salvajes, ¿no? Porque yo no fui a Senegal hasta que cumplí realmente 6 años. De ese viaje no tengo muchos recuerdos, pero sí que es verdad, el último viaje que hice en 2014, que es cuando me gradué en la ESO, luego fui a Senegal, y vamos, me impactó, me encantó, y yo tenía ganas de volver, tipo, tengo que volver sí o sí. Entonces, yo creo que ahora la visión de África está cambiando mucho, pero por el tema de las redes sociales. Yo creo que las redes sociales hoy en día tienen un impacto increíble, sobre todo en la gente joven, que es la que más lo consume, y las noticias también, ¿no? Como que ya se extiende, aunque sea un apartado pequeño de las noticias, se extiende a otros países, ¿no? Que se ven más allá. No tenemos esos prejuicios de decir, ¿para qué vamos a ir a un país que realmente no importa, entre comillas, ¿no? A personas que están viviendo aquí en Europa. Entonces, yo creo que sí que está avanzando la cosa a pasos pequeños, pero está avanzando. Y se tiene otra visión de las cosas, otra visión de la cultura, otra visión de las personas. Porque al final yo creo que el ser de países diferentes, ¿no?, hace que realmente nos enriquezcamos en ese sentido y de que aprendamos y de que nos animamos a ir a otros países. ¿Vale? Da igual que tengas los prejuicios que tengas, pero yo veo, por ejemplo, mucha gente a mi alrededor que son españolas, ostenses, ¿no?, que van a otros países de viaje y ya se les quita ese prejuicio. Yo creo que el tema de, como has dicho antes, ¿no?, el tema de leer, el tema de descubrir, el tema de viajar, yo creo que hace que aprendamos todos, y el tema de convivir, sobre todo la convivencia entre distintas culturas, yo creo que eso hace que tú te enriquezcas como persona, ¿no? Y yo creo que eso también puede hacer que nos ayudemos. Entonces yo te puedo responder que sí, yo veo que ahora se tiene una visión diferente de África, no es como la de antes, pero bueno, aún queda camino, aún queda mucho camino, porque sí que es verdad que los países colonizadores al final afectan, ¿no? Ya sea desde el tema económico hasta el cultural, porque por ejemplo ahora Senegal, yo voy a Senegal y yo sé que me voy a encontrar un centro día, un supermercado día que yo he visto siempre en Huesca, y llegar a Senegal y ver un centro día, un Carrefour, un KFC, a mí me impacta, ¿no? Igual que antes, como por ejemplo cuando hablé con una de las abogadas con las que estudié práctica, me dijo eso, me dijo que aquí había grandes almacenes, ¿no? Aquí había, como en los barrios, había supermercados, pero eran todos de barrio. Entonces ella se tenía que ir a Francia para ver un gran almacén, un Carrefour o tal. Y llegó a Huesca y después de X años, pues ella vio que eso en Huesca se estaba estabilizando. Es decir, ella veía grandes almacenes, grandes supermercados, y eso impacta. Entonces yo creo que ahora en África estamos en ese proceso de que pasaba hace años aquí, hace igual 20 años en Huesca o en España, y está llegando a África, ¿no? Ese tema también del capitalismo, por así decirlo, se está magnificando todo. Entonces yo creo que ahora tampoco somos tan diferentes. Y yo creo que España, el tema de la cultura, que haya hospitalidad, que haya esa apertura de la gente de que esté abierta a ayudar, porque yo creo que hay mucha gente que está abierta a ayudar, a aprender, y que no tiene esos prejuicios, que cada vez son menos personas, ¿no? Y que cada vez somos una masa de personas humanas, sobre todo humanas, que están abiertas a aprender, a ayudar y a colaborar. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Yo creo que desde la educación de base se tendría que inculcar eso, ¿no? El tema de estar abiertos a enseñar a los niños otras culturas, porque en las clases al final, en Huesca yo creo que hay mucha población migrante, no cuando yo era pequeña y era la única chica negra de clase, ¿no?, por así decirlo, y pues me costó mucho adaptarme a eso. Me costó mucho, pero al final pues te adaptas. Yo creo que al final el enseñar y no avergonzarte, al final eso te crea un poco de complejidad, por así decirlo. El ser diferente y tener que enfrentarte el día a día a personas que igual no conocen tu cultura, no conocen tu país, no conocen de dónde vienes, no conocen a tus padres o tu entorno familiar, eso pues a mí me ha creado complejo. Y ese complejo pues al final lo he ido superando. Y yo creo que con eso al final, pues el hecho de conocernos, de tener esta oportunidad de poder hablar, pues yo creo que eso enseña mucho a las personas, y que desde esa base podemos alcanzar muchas cosas, y yo creo que Huesca es muy rica en ese sentido.
Es muy rica y sobre todo la ves tú con esos ojos de... Sí, yo la veo. con esos ojos ricos, cierto. Sí. Hay otra fotografía de ese libro que también me impactó muchísimo. Tengamos en cuenta que era en 1976 y era una fotografía de los Juegos Olímpicos de 1968. 3 atletas estaban en el podio, en las posiciones primera, segunda y tercera. 2 de ellos eran unos atletas negros que levantaban el puño y miraban al suelo en señal de respeto. El otro atleta, un atleta australiano, de blanco, ese otro atleta también, como ellos, llevaba una insignia que le hacía partícipe de un programa de los Juegos Olímpicos en relación a la defensa de los derechos humanos. Estábamos hablando de 1968, yo estaba viendo aquella imagen impactante de los Panteras Negras en 1976 y hoy por hoy creo que hay muchas situaciones, también en Huesca, al menos desde mi punto de vista, en las que me encantaría levantar el puño y mirar al suelo en señal de respeto. Me gustaría que hablases de los racismos también, Mariam. Bueno, pues el tema del racismo yo creo que es institucional. Es decir, yo creo que, a ver, la base viene de la colonización. Entonces yo aún no había nacido ni nada, pero yo creo que la colonización ha jugado una gran parte de la historia. Porque eso ha ido normalizándose, se ha ido institucionalizando. Entonces yo creo que muchas instituciones que son ahora mismo europeas, españolas, yo creo que eso se ha ido arraigando, se ha ido normalizando. Entonces yo creo que la población tiene un gran papel para jugar en esta situación, porque yo soy gran partidaria de que el racismo institucional se puede erradicar. Se puede erradicar en el sentido de que tenemos que mirar primero, tenemos el derecho a voto, el derecho a ver quién nos puede representar, ¿no? Y yo creo que una persona que nos puede representar, un gobierno que nos puede representar, tiene que representar a toda la población. Da igual de dónde vengas. Al final hay mucha gente inmigrante que llega aquí y aporta muchas cosas. Hay trabajos que lo realiza la gente inmigrante en su mayoría, queremos verlo, ¿no? Tanto limpieza como el campo. Y hay gente española de aquí que no se digna realmente a realizar esa serie de trabajos que realmente llevan todo adelante. Es decir, tú estás en el campo, estás trabajando, pero esa fruta que tú colectas, esas hortalizas, van a una tienda, van a un supermercado, van a unas personas, a unos clientes, a unos consumidores, que realmente son los consumidores finales. Entonces, yo creo que el problema está en la instrucción. Desde la ley de extranjería yo creo que tiene muchos cabos sueltos y que realmente no tiene en cuenta las historias de cada persona. Yo creo que tendríamos que acercarnos más a la población, acercarnos más a las historias, porque no todo el mundo ha llegado en patera, ¿no? Como todo el mundo dice, en patera. Hay mucha gente que llega a través de visados y pagando el dinero que realmente tú, si te quedas en tu país, podrías invertir. Pero porque yo creo que es un problema mutuo, desde las instituciones hasta la población que emigra a esos países. Tú vas a Senegal, les dices que Europa no se vive bien, no te creen. Y yo sé que hay mucha gente que vive mejor que yo en mi país. No, yo creo que es un problema mutuo. Y se ha normalizado tanto, vuelvo a la base, yo creo que la colonización ha jugado un papel. Entonces, la colonización realmente ha jugado parte a Europa, a América y a África. Y a Latinoamérica también incluyo. Entonces, yo creo que nos han realmente hecho una visión de lo que es Europa o Estados Unidos a una visión errónea que hay de África. Y eso se alimenta mutuamente. Entonces, yo creo que las instituciones tienen una base muy importante. Tienen que jugar el papel de decir, vale, sean países subdesarrollados, como así lo dicen, pero yo creo que son países que realmente están muy desarrollados. Porque realmente Europa, Estados Unidos, ¿de dónde cogen la materia prima? De África o Latinoamérica. Esa materia prima, nosotros, los africanos, puedo hablar en el caso de los africanos, tenemos que pagar lo que es realmente un impuesto. África, por ejemplo, puedo hablar del caso de Senegal, tenemos que pagar no sé cuántos millones de euros que nosotros tenemos francos CFA, que realmente se valoran menos que en Europa. Y tenemos que pagar no sé cuántos millones a Francia cada año por mantener nuestra propia moneda, que realmente no es propia. Entonces yo creo que las instituciones mutuamente tenemos que trabajar.
tiene que haber más acuerdos internacionales que apoyen eso. Si tú apoyas mucha gente que está inmigrando ahora es porque la pesca. Los pescados que, por ejemplo, España, puedo hablar del caso de España, están cogiendo de África, esos pescados, los pescadores que realmente son locales, que son de allí, trabajan de eso y alimentan a sus familias. Si tú nos quitas eso, los que están allí, ¿de qué trabajan? ¿De qué se alimentan? ¿No? Entonces, eso hace que se ven obligados a emigrar a España o a Italia o a donde sea, de Europa, porque ellos ven que tienen un futuro mejor allí. Entonces, yo creo que hay que tener un apoyo mutuo, una conversación que aún está pendiente internacionalmente, sobre todo, quiero decir, porque lo internacional engloba lo nacional y lo nacional engloba la población. Entonces, yo creo que son etapas que hay que realmente, hay que solucionar desde la base, desde la institución, que es lo que realmente a nosotros nos gobierna. Tenemos el derecho a voto, vamos a votar a alguien que realmente nos represente, pero que represente a toda la población y que nos ayude socialmente. Yo creo que lo importante es lo social. Lo económico, ya veremos, pero vamos realmente a arreglar lo social. Una vez que arreglemos lo social, podemos arreglar lo económico. Podemos acordar, vale, tú puedes pedir a coger oro, petróleo, lo que sea en otro país, pero realmente tú estás en mi país. Dame algo que realmente equilibre esa balanza. Yo creo que hay que equilibrar un poco esa balanza. Porque si tú nos quitas lo nuestro, nosotros quedamos sin nada. Los que viven ahí se quedan sin nada. Están obligados a emigrar. La inmigración yo creo que es un problema que realmente hay que hablar desde la base. Y si los de la base no hablamos, es imposible que solucionemos lo nacional y que solucionemos la población que vive nuestro día a día, de los cuales me incluyo. Si en tu país no tienes oportunidad, te vas a otro país donde tú creas que tienes oportunidad y vas a coger los medios que hagan falta para no ver a tu familia sufrir o a tu gente sufrir. Y el racismo está presente. Yo misma, cuando fui a coger, yo no he vivido el racismo, de ninguna manera, siempre lo voy a decir. Pero, por ejemplo, cuando yo me iba a ir a Madrid, el segundo año o el tercero, estaba buscando piso. Entonces, todo muy guay, porque yo no tengo acento. Si hablas conmigo, yo no tengo acento. Entonces, la dueña me dijo que todo muy bien. El problema vino cuando me preguntó por mi nombre. Mi nombre es Mariano, mi nombre no es común aquí en España. Entonces, ella ya como que me preguntó, ¿eres musulmana? Y yo, sí. Y dijo que una de las compañeras que estaba en ese piso había tenido problemas con la otra compañera porque era musulmana. Pero no todos somos iguales. Yo no voy a causar un problema porque sea musulmana o sea negra. Es decir, hay que dejar los prejuicios a un lado, y tanto de un lado como de otro, que también la gente senegalesa y la gente africana tiene prejuicios sobre la gente española. Y es así, es mutuo. Todo es mutuo. Hay que llegar a un acuerdo y no ser tan egoístas. De no pensar, esto es así, no hay que ser tan cuadriculados. Yo creo que se puede llegar a avanzar si hablamos. Esa conversación está pendiente. Y hay racismo por todos lados, y es así. Tanto de personas africanas a personas españolas, aunque no eso no es tan visible, pero también de personas blancas a personas negras. Tanto en puestos de trabajo, yo creo que habría que mirar más la capacidad de una persona. Yo, gracias a Dios, llegué a España. No he sufrido racismo en ese sentido. Incluso me han valorizado más por ser negra. También hay racismo positivo, por así decirlo, la discriminación positiva. Y yo lo que digo es, hay que intentar coger la discriminación positiva y elevarlo. Y cuando tú le elevas y demuestras a la gente que tú vales por lo que vales, por tu capacidad, no por tu color de piel ni por tu origen, eso no tiene nada que ver, sino por tu capacidad, por lo que tú puedes aportar a ese puesto de trabajo, lo que puedes aportar a esa población, o lo que puedes aportar a cualquier persona o cualquier empresario. Entonces yo creo que por eso digo que la ley de extranjería tiene tiene realmente, como lo que se dice, realmente una laguna legislativa. La legislación de extranjería tendría que realmente valorizar todo. Porque, por ejemplo, está el arraigo social. El arraigo social es porque tú lleves X tiempo en España y de ese X tiempo tú tengas un contrato de trabajo. Pero vale, hay muchos empresarios que si tú no tienes papeles no te van a contratar. Tienen ese miedo. Entonces yo creo que todo es mutuo. Todo es mutuo por los dos lados. Entonces, si tú no proteges a la empresa de eso, ¿cómo vas a proteger a la persona que trabaja en esa empresa? Porque realmente los empresarios, si tú, por tener a una persona que esté sin papeles, les vas a sancionar, ¿cómo se van a atrever a coger a una persona sin papeles? Igual realmente esa capacidad de esa persona es completa. Entonces yo creo que hay lagunas que realmente yo creo que tienen que realmente llenarse
una conversación. Y eso tiene que venir de las instituciones. Si tú no rellenas esas lagunas van a ser cada vez más profundas. Es que no se van a solucionar. Entonces, yo creo que hay que buscar una conversación entre dos bandos, entre las personas migrantes, porque también hay personas españolas que migran a otros países europeos. Y ahí tampoco es que lo estén pasando muy bien. Entonces, yo creo que todo tiene que ser mutuo desde las instituciones internacionales hasta las nacionales, hasta la población. Y de la base de la educación se puede hacer mucho. Y yo creo que el racismo existe y bueno, pues es lo que hay. Ven ustedes en qué es experta, ¿no? En Derecho Internacional. No cabe ya ninguna duda. En cualquier caso, has hablado de la comunicación como un elemento muy importante. Eres bilingüe desde el principio, pero bilingüe no en el sentido académico de que además sabes manejarte con el inglés o con el francés como lenguas académicas, sino del bilingüismo de verdad. Es decir, ese que en la cocina habla contigo de una manera y en la calle habla de otra, pero tú eres capaz de comprender los dos registros. Me gustaría saber hasta qué punto crees que ese bilingüismo en tu caso, esa gran capacidad de poderte comunicar en dos lenguas diferentes y por tanto en dos contextos culturales distintos, te ha ayudado a ser quien eres y sobre todo a mostrarnos esa capacidad de diálogo y de convivencia. Bueno, yo creo que lo que digo es enriquecedor criarte en dos culturas diferentes. Tanto dos como tres, los que sean, ¿no? Pero en dos, yo creo que es muy importante, porque yo llego a España siendo senegalesa, pero yo de Senegal no conozco mucho. Gracias a mis padres, pues me han inculcado la cultura senegalesa, me han inculcado los valores de ser de Senegal y me han inculcado esos valores que para mí me han formado como persona y poder también moverme en lo que es la sociedad. Luego llego, por ejemplo, cuando era pequeña, llego a clase, llego al colegio, llego a la calle y realmente hablar castellano, que es otra cultura diferente, que es la cultura española. Entonces, para mí ha sido como vivir entre dos mundos sin pertenecer a ninguno de los dos. Entonces, yo creo que se te enriquece como persona, te hace madurar, te hace tener otra visión de la vida, ¿no? Y también yo creo que entiendes más a la gente, entiendes más a las personas. El caso más reciente que tengo es en el despacho que estoy de prácticas, ¿no? Hay clientes que son de Senegal, entonces yo hablo Wolof, y hay clientes también que son de Latinoamérica o son europeos y hablan inglés. Entonces, la comunicación con una persona que conoce tu idioma, conoce de dónde eres, de dónde vienes, es difícil. Tú, si vas a un sitio, por ejemplo, si eres español y te vas a otro país que habla castellano, wow, eso es una liberación increíble, ¿no? Tengas el problema que tengas y esa persona te lo puede solucionar, te vas a sentir con más confianza de que esa persona trate tu caso o trate tu problema y que te ayude. Porque al final entiende tu idioma, entiende tu entorno, de dónde vienes. Eso para mí es, vamos, una gloria, ¿no? Por ejemplo, cuando fui a Londres, había gente española, había personas españolas, y era como que todo el mundo se juntaba con los españoles. Era como, te sientes mejor porque es casa, para ti es casa. Pues con los senegaleses, con los inmigrantes igual. Cuando tú ves a un senegalés en la calle y viene recientemente, pues tiene más confianza de hablar contigo que hablar con una administración pública, ¿no? Y yo creo que la asociación que he creado es por eso. Es por el hecho de que es un punto de encuentro en el que tú te sientas seguro. Para senegaleses, como yo he tratado casos de ganeses, que no tengo el mismo idioma que ellos, pero hablan inglés. Entonces también puedo decir que la conectación en ese sentido ha ayudado, ¿no? En el sentido de que si no hablas inglés, hablas francés. Si vienes de África, o hablas inglés o hablas francés. Entonces la comunicación entre nosotros es increíble. Igual que África es uno de los países en el que más dialectos hay. Hay muchos dialectos diferentes. Y hay mandinka, hay soninke, hay wolof, hay diferentes. Pero al final, en inglés y en francés es la base. Si no hablas inglés, hablas francés, seguro. Y yo creo que el tema de el sentirte de dos culturas diferentes te crea una crisis de identidad. Porque tú llegas a casa, igual tus padres no entienden un problema que tú tienes del colegio o que tú tienes con tus amigos de fuera que tienen una cultura diferente, porque ellos han criado en otro entorno. Llegas a clase y ellos tampoco van a entender tus problemas. Entonces es como un bucle que te crea una crisis de identidad, ¿no? Y es un poco duro. Pero luego a lo largo de los años, cuando ya creces, a mí el hecho de irme a vivir a Madrid sola, ¿no? Me entendí mucho. Entendí mucho, se me encendió la bombilla y dije, wow, esto es enriquecedor, porque el hecho de yo entender distintas lenguas, distintos idiomas, hace que yo pueda entender más a la gente.
o a entender más el idioma. Si no hablas inglés, hablas francés seguro. Entonces, eso te ayuda a comunicarte, te ayuda a convivir y yo creo que es enriquecedor. Entonces, yo creo que falta también, por ejemplo, un poco en España, que haya una comunicación entre la población migrante y lo que es las personas de aquí. Y el objetivo de la asociación es esa, ¿vale? El objetivo de la asociación es que haya esa conversación pendiente que está avanzando porque los jóvenes ahora nos juntamos todos, seas español, seas latinoamericano, seas africano, da igual, nos juntamos. Y aprendemos entre nosotros, pero es un aprendizaje que tú lo aprendes en la calle, siendo que ese aprendizaje puede surgir desde los colegios, desde la educación, que es la base. Yo creo que la educación es muy importante. Y también desde el gobierno, desde instituciones. Yo creo que eso hace falta mucho. Entonces, no sé, yo creo que es hora de tener esa conversación pendiente, enriquecernos, aprender y desde allí pues quitar muchas cosas. Yo creo que con esa conversación y ese aprendizaje se quitarán muchos prejuicios, se quitarán muchas legislaciones que están pendientes, aunque no lo creáis, que es mucho el mundo del derecho, pero ese mundo del derecho, esas legislaciones realmente surgen de conversaciones. Porque al final, si tú no te quejas o no reclamas tus derechos en ese sentido, no vas a conseguir mucho. Yo he visto muchos casos de huelgas, de personas que reivindican derechos que realmente igual tú no lo piensas, pero luego con persona humana, si tú con persona humana lo piensas y dices, realmente esto es lo que debe regirse en la sociedad, porque somos personas sociales. Tenemos realmente comunicación uno con el otro constantemente. Pero yo creo que sigo diciendo que la base es la educación y la comunicación. Nos has estado hablando de que, claro, tú prácticamente, eres de Huesca, sin lugar a dudas, y con 6 años vuelves a casa de tus padres, de tus abuelos y de tus abuelas. No tienes muchos recuerdos, nos has dicho de ese viaje, pero claro, sí que luego cuando dejas la casa familiar y te vas a Madrid, empiezas a tener experiencias propias también de una persona que se está construyendo como adulta. ¿Nos puedes contar algo más de esas experiencias positivas de convivencia, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, y también algunas otras que no lo hayan sido precisamente como señal de convivencia, sino todo lo contrario? Bueno, voy a empezar por lo negativo para quitarnos esa espina. Pero el tema negativo es lo que estaba apuntando antes, el tema de que yo estaba a pocas semanas de empezar el curso, busqué un piso, esa mujer me preguntó por mi nombre, por mi religión, y al ver que yo era musulmana, era negra, pues como que se echó para atrás y ya no la volví a escuchar. Entonces, a los pocos días de empezar el curso, yo me quedé en plan sola, diciendo, estoy en Huesca, ¿cómo voy a Madrid si no tengo una casa donde vivir, no? Pero al final nada, al final es lo que digo, la convivencia, la comunicación, gracias a Dios, pues yo conocí a mucha gente en Madrid muy buena y me ayudaron y pues nada, pues estuvieron en casa de una amiga hasta que encontré piso y tal. Y nada, lo demás todo han sido experiencias muy positivas porque lo que digo, los prejuicios son mutuos, igual que todo es mutuo. Entonces yo tenía el prejuicio de, wow, voy a entrar en la Facultad de Derecho de Madrid, pues la gente va a ser muy de derechas, va a ser gente que no es de mi origen, van a ser hijos de juristas, hijos de abogados. Yo iba con ese prejuicio y dije, yo, ¿cómo voy a estudiar yo allí? ¿No? Siendo que soy de Huesca, soy negra, soy senegalesa, pero nada, me eché para adelante, lo hice y no me arrepiento nada. Entonces, ahí conocí nada, hay mucha diversidad de personas que vienen de fuera, hice un grupo de amigos enseguida. Al final, al tener, aunque sea diferencias de ideología, da igual, pero todos conversaban. Íbamos a la Facultad de Filosofía a tomar un café y hablábamos de nuestras diferencias ideológicas, pero nunca reñíamos, nunca había esa visión de, tú eres tal, tú piensas tal, no sé qué, no. Incluso había más unión. Da igual de qué ideología seas, qué es lo que pienses de la vida, al final hablando con otras personas te pueden cambiar el uso. Y eso es así. Yo he hecho cambiar a gente de mi clase de ideología, incluso, debatiendo, porque en clases hacían debates, y el hecho de poder transmitir lo que tú has vivido y lo que tu cultura, tus valores, a otras personas que igual no tienen los mismos que tú, pero les haces abrir esa mentalidad, les haces ver otra visión de la vida que no tenían, eso yo ha sido muy gratificante en mi carrera universitaria. O sea, para mí la carrera universitaria tiene que inculcar y que la gente también se interese en preguntarme qué es lo que pienso de este tema, de otro tema, y hacerles cambiar un poco esa visión del tema
Y siendo que tenemos ideologías muy diferentes, para mí ha sido muy gratificante y no tendría que, yo personalmente, pues al final, pues como no tendría que haber ido con ese prejuicio, ¿no? Sino que tendría que haber abierto también yo, en parte, mi mentalidad y ver otras visiones de las cosas, ir para adelante. Y pues para mí ha sido gratificante. Entonces, yo lo que es el tema del racismo en la carrera universitaria en Madrid no lo he vivido más que en ese preciso. Si no fuera por ese momento, yo, mi experiencia en Madrid ha sido increíble. He conocido a gente de muchos sitios, de diferentes estatus sociales, me he intentado juntar con todo tipo de personas y yo creo que eso ha sido enriquecedor. Y es enriquecedor también hasta para lo que ejerces. Yo he estudiado Derecho y al final cuando tú sacas el máster de acceso, tú realmente haces las guardias. Entonces, he visto a gente que son hijos de abogados que tienen su despacho de siempre, toda la vida desde pequeños, y no han hecho guardias en su vida. Y tú, cuando vas al juzgado, todos son iguales. Entonces, tú ves esa diferencia de una persona que no se ha relacionado con otro tipo de personas y tú que realmente tienes el enriquecimiento de haberte relacionado con diferentes personas, diferentes culturas, y ves como un proceso, judicialmente hablando, es una institución realmente, cambia. Las personas tienen más confianza en ti. El proceso puede desviarse por otro lado, porque tú que no has hecho guardias, realmente, no has hecho guardias, es un proceso diferente el de las guardias como un proceso judicial normal, como puede ser un juicio verbal o un juicio ordinario. Ves como el proceso puede cambiar radicalmente, pero porque tú, como abogado que no realmente no se ha relacionado con otros estatus sociales, con otros tipos de personas, con otros tipos de lenguas, no conoces cuál es el procedimiento de una guardia. Y cuando tú te has relacionado con todas las personas que has controlado guardias, vivido muchos tipos de situaciones, la vida real, no es la vida real, ¿no? Y yo lo que digo es diferente y se nota. Y ves como una persona puede llevar el control del sufrimiento a una persona que realmente no ha tenido relación con personas con la vida real y que ha tenido relación con X tipo de personas, perfiles concretos de personas que ves que la diferencia es típica. O sea, y yo eso le he aportado a la vida real. Si tú no te has relacionado con todo tipo de personas, con todos los que has podido, has intentado abrir tu mente, en la vida vas a coger. Y es así. Yo lo que digo, la educación básica, la educación, lo que es la formación, tenemos dos piernas. La educación es una pierna, la educación profesional, estudios y formarte, y luego la formación de la vida cotidiana es otra. Si tú no tienes las dos, vas a coger siempre de un pie, no vas a llegar muy lejos. Pero si tú andas con las dos piernas, vas a llegar lejísimos. Y yo es lo que digo, hay que abrir la mente, hay que intentar relacionarse, hay que intentar no tener esos prejuicios. Yo misma he tenido prejuicios y gracias a superar esos prejuicios soy la persona que soy hoy en día. He creado la asociación que tengo hoy en día. Entonces yo creo que hay que intentar coger de los dos pies. Formarte está muy bien, pero también intenta formarte en la vida, conocer a gente de distintos sitios, intentar retarte, intentar realmente sacrificarte, ¿no? Y de quitar esos prejuicios que no es fácil, pero intentarlo y llegar hasta donde puedes llegar, porque yo creo que eso puede crear personas fantásticas. Ahí vemos quién es Mariama y cómo ha crecido. Y con Mariama ha ido creciendo también Huesca, porque a finales del siglo pasado Huesca tenía una presencia de personas de otras nacionalidades pues muy poco significativa, pero sí que es verdad que a partir de los años 2000, 2001 esa proporción fue subiendo. De hecho, ahora volvemos a estar otra vez en esa situación más o menos fluctuante de que en torno a un 12% aproximadamente de personas, de vecinas y de vecinos de Huesca tienen otras nacionalidades, sin contar, por supuesto, la cantidad de personas cuyas familias tienen otros orígenes que no son precisamente el Alto Aragón, que, sin embargo, son nacionales también. Esa diversidad, al final, está dando sus frutos y está dando sus frutos porque precisamente la gente joven de esos colectivos de los que nos estaba hablando Mariama, de esos lugares inestables en los que soy de una manera, soy de otra, depende de en qué colectivo, en qué grupo me estoy moviendo, pero que da una gran madurez, terminó, por ejemplo, en 2021 en la organización, yo creo que de un hito en la participación ciudadana de esta ciudad, la organización de la primera manifestación
organizada exclusivamente por gente joven, a la que, por supuesto, estábamos invitada otra gente más mayor. Pero la primera en organizarse desde la gente más joven. Lamentablemente fue también a propósito de un movimiento relacionado con yo como no sé inglés lo voy a decir en castellano malo, el Black Lives Matter, que hizo que todo el mundo nos volviésemos a movilizar por todo esto, pero quiero resaltar que aquí en Huesca la movilización partió de la gente más joven que estaba ya en el germen de Kailen. Me gustaría que nos contases un poco qué ocurrió, qué ha ocurrido en vuestras vidas, como para que, evidentemente, en cuanto esa madurez vuestra que llega antes, precisamente por esta experiencia que nos has contado desde la infancia, realmente florece y realmente os convertís en un espejo en el que nos debemos reflejar para cambiar las cosas. Bueno, pues yo creo que el germen realmente empieza cuando tú eres pequeño, ¿no? Porque realmente tus padres vienen de otro país, no conocen el castellano, no conocen el idioma, y al final, es lo que digo, al final tú conoces lo que es rellenar declaraciones de la renta, cartas administrativas desde pequeño, porque al final tus padres te dan el idioma y te lo dan a ti para que tú lo leas. Entonces, eso te aporta cierta madurez en ese sentido, porque tú conoces muchas vías administrativas, los procedimientos, porque tú lees. Encima, el leer también es muy importante, ¿no? La educación, por así decirlo. Y yo creo que el leer te aporta mucho. Entonces, yo, por ejemplo, me encanta tratar con papeleo, porque desde pequeña al final lo he hecho, ¿no? Es decir, el papeleo a mí me encanta. Me dicen, ¿cómo te gustan tanto los papeles? Por esto, porque sí, siempre lo he hecho y me gusta. Entonces, yo creo que al final tú te aportas a ti mismo cierta independencia, ¿no? Como cierta madurez de poder tratar con todo. Tratar con todo. Y yo creo que el Black Lives Matter lo que realmente inculcó aquí, despertó, fue como que, vale, en Estados Unidos hay racismo, pero aquí también lo hay, ¿no? Entonces, hablando con una amiga también que ahora está en Madrid, Elsa, pues hablamos y nos prestaron CNT para hacer las pancartas y todo. Y dijimos, claro, aquí también ahí vamos a hablar de racismo institucional que en Estados Unidos, que es muy evidente. Pero ¿qué pasa? Que en Estados Unidos, por ejemplo, la cultura está muy mezclada. En Estados Unidos la mayoría de la música que se consume es afroamericana. Viene de África, pero también americana. Entonces es como choca, ¿no? Pero allí la gente, hay mucha diversidad cultural y está muy mezclada la diversidad cultural. Es cierto que hay racismo, pero allí yo creo que es más un problema de la institución, ya no es un problema de la población. Entonces yo creo que aquí en España se mezclan las dos cosas. La institución, la conversación pendiente que yo creo que tiene la institución en sí, pero también una conversación en la población. Y yo creo que en España no es tan visible porque mucha gente al final se saca las castañas del fuego. Es decir, aquí llegan madres que igual tienen estudios universitarios en sus países de origen y para traducirlos o homologarlos es muy difícil, te ponen muchas trabas. Entonces, primero, el primer fallo de la institución. Yo creo que habría que facilitar más. Encima, en muchos países, lo que te digo, es colonizador. Inglaterra o Francia siempre está ahí. Entonces, yo creo que realmente hay una conversación pendiente, vuelvo a lo mismo, de las instituciones y la población en sí. Cada vez menos, a pasitos pequeñitos, pero hay. Y hay una diferencia entre Estados Unidos y España, que en España es menos visible, pero porque la población también tiene una conversación pendiente. Entonces, el Black Lives Matter era como una reivindicación de que, vale, en Estados Unidos pasa, y ha pasado. Igual a grandes escalas, pero en España también pasa, hay como microracismos en España. En España igual pasa, tú eres una persona negra y tengo amigas que han vivido esa situación, te miran raro, ya estás esas miradas, sin decir nada, esas miradas afectan como persona. En el trabajo, tú vas a un puesto de trabajo por ser negro o negra, ya está, ya se te da por tachado, ya te tachan con prejuicios o lo que sea. Entonces, yo creo que hay una conversación pendiente entre la institución y la población. Y la población hace que ese racismo en España no sea tan evidente. Y en Estados Unidos sí, porque la población es consciente. Igual las instituciones no, y hay un trabajo que hacer, pero la población es consciente, porque se mezclan mucho entre ellos. En Europa, la cultura afroamericana se consume mucho. No es por ser ya súper el tag, ¿no?, del momento, pero Beyoncé, por ejemplo. Beyoncé es una persona afroamericana, reivindica siempre el racismo. En sus canciones, en su forma de vestir, en su forma de hablar. Y aquí
somos ídolas, muchos son, y Beyoncé es su ídolo. Pero a ver, es una persona negra, reivindica siempre. Pero la cultura a la que reivindica es afroamericana. Pero no conocemos mucho de esa cultura, pero por si Beyoncé ya se acepta, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho que hablar entre la población y la institución aquí en España. Y el Black Lives Matter reivindicaba eso, de que el racismo está vigente tanto en Estados Unidos, que se ve súper lógico, súper bien, pero en España también. Bueno, pues casi hemos llegado a la pregunta que tendremos que resolver el domingo. Estamos muy cerca de un 23 de julio, nuevas elecciones generales. Lo cierto es que resultados podrán ser los que sean, los que decidamos la gente que vayamos a votar o tengamos derecho a voto, pero lo cierto es que hay muchas personas, vecinas y vecinos nuestros, que no tienen derecho al voto y en cualquier caso sí que son representativas y significativos, como tú decías, de la población. ¿Qué le falta a nuestras instituciones democráticas en clave de participación y de representación para que realmente las instituciones sean un reflejo de la calle? A ver, lo que digo, la legislación de extranjería tiene muchas lagunas, tiene muchas contradicciones, es como todo muy, vale, vas a conseguirlo, pero tienes que pasar por X razón. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo he solicitado arraigos sociales y la arraigo social te pide que tú vivas en España durante 2 o 3 años y que tengas un contrato de trabajo. Vale, pero siendo ilegal, ¿cómo vas a conseguir un contrato de trabajo? Es como, hay muchas contradicciones que hay que resolver y hay que hablar con la población, porque no todo el mundo tiene la misma historia. Hay gente que ha venido con visado, se le ha caducado el visado y se ha quedado aquí, porque igual, yo qué sé, tanto igual ven una mejor vida, un mejor futuro, o ven una mejor posición de trabajo aquí en España y se han quedado. Hay razones y razones, cada persona es un mundo, hay vidas y vidas. No podemos globalizar y generalizar a todas las personas, es imposible. Entonces yo creo que las instituciones lo que les falta es conversar con la gente más cercana. No puedes aprobar una ley sin hablar con las personas a las que esa ley pertenece. Entonces, yo creo que siempre estaba en contra de en la carrera, siempre he preguntado y siempre he hablado de ese tema, ¿no? De que realmente una ley va hacia la población, porque la población realmente es la que tiene que cumplir esos deberes y derechos. Y tienes tú que realmente darles esos derechos y ellos cumplir con sus obligaciones. Pero ¿cómo vas a realmente aprobar una ley sin haber hablado con la población a la que esa ley se dirige? Es imposible. Porque es lo que hace que nazcan ciertas contradicciones en esa ley, en esa legislación. Entonces, yo creo que hace falta entre los partidos políticos, porque hay mucha gente que no tiene papeles, pero cotiza la seguridad social, por así decirlo. Yo conozco casos y casos. Entonces, si tú realmente aportas algo al Estado, eres un ciudadano. Hay gente que viene aquí, trabaja y cotiza la seguridad social, siendo que eres ilegal, entre comillas, y aportas algo al Estado y a la población española. Entonces, tú como ciudadano, para mí, una vez que empiezas a trabajar y cotizas y aportas algo al Estado, supuestamente democrático, tú ya eres un ciudadano. Y aunque no aportes, tú estás allí y te estás buscando de la vida. No juzgues a una persona por intentar buscarse la vida. Hay gente que trabaja en B y cobra. Vale que no cotice, pero cobra. Ese dinero se lo dan. Se está ganando la vida humildemente. Y hay ciertas personas, vale, que hay personas y personas, obviamente. Siempre va a haber personas y personas. Pero hay casos de personas que se han tenido que retornar a su país y de allí realmente lo que tienen es que afectan a su integridad física y sí, da igual, y a su seguridad física. Si tú realmente obligas a una persona que está ganando la vida humildemente y lo deportas sin saber qué casos ni qué situación ha tenido y lo deportas a su país, igual es el fin de su vida, porque hay países que realmente discriminan por ser orientación sexual diferente, por lo que sea, por ideología política. Pero tú no sabes lo que realmente va a vivir en su... De ahí nació el asilo. Gracias a Dios nació el asilo. Pero el asilo, hay casos que tú no tienes pruebas, no tienes papeles, no has ido a la policía, pero tú realmente has decidido tener una mejor vida porque realmente te veías amenazado. ¿Pero por qué tiene que haber prueba de ello? Si tienen prueba, muy bien. Si tienen oportunidad de conseguir trabajo, pues muy bien. Pero darles esa oportunidad, hay que dar esa oportunidad. Entonces, yo creo que realmente la población necesita una conversación pendiente. La legislación de extranjería
necesita una conversación. No puedes legislar y aprobar leyes que realmente van dirigidas a una población concreta y tú no has hablado con esa población concreta, porque es que realmente va a hacer contradicciones, que es la que hoy en día hay en la administración extranjera. Y yo lo seguiré creyendo todavía. Pues bien, ha elegido un buen camino para luchar por esos cambios, ciertamente. Para terminar al menos esta parte de la conversación, Mariama, que por cierto, yo creo que no hay nombre más universal que el tuyo, por raro que parezca, porque Mariama es absolutamente universal, absolutamente, aparte de muy hermoso. Vamos a hablar de otro nombre, de Kailén. Kailén, ¿qué significa? Ahora nos contarás qué significa, y que al final formaste con una serie de amigas y de amigos. Me gustaría que, para terminar esta parte de la conversación, nos hablaras de eso, de ese grupo de amigas y de amigos y qué queréis conseguir con Kailén. Bueno, pues Kailén nació a partir de realmente mis vivencias en Madrid, ¿no? El ver diferentes culturas viviendo bien, ¿no? El hecho de que diversas culturas realmente vivieran bien, se conocieran en tanto a la población, que quiero referir, ¿no? Y dije realmente, wow, yo que he crecido en Huesca, y me he criado en Huesca, y claro, el COVID me trajo aquí, entonces empecé a estudiar a distancia, me gradué y todo bien, pero fue a partir del COVID. Entonces dije, ¿por qué no trasladar esto a Huesca? Que he crecido aquí, me lo he pasado muy bien, he tenido una infancia magnífica y dije, ¿por qué no trasladar a Huesca? Se lo comenté a una amiga mía y me dijo, vale, pues vamos. Empezamos con la solicitud y realmente se empezó a llamar Asociación Juvenil Senegalesa. Pero realmente queríamos abrir puertas a todo el mundo, tanto jóvenes de aquí, ostenses, de toda la vida, españoles, como jóvenes migrantes, pero crear un punto de encuentro en el que todo el mundo nos pudiéramos hablar, desahogarnos, porque tenemos el despacho ahora, pues lo hemos conseguido, tenemos el despacho, pero un punto de encuentro para lo que te digo, a ver, la comunicación es muy importante. En tanto entre senegaleses, entre ganeses, entre malienses, entre españoles, entre donde seas, tenemos Kailén, que es una palabra en Wolof que significa venirse, ¿no? Para que todo el mundo se venga, todo el mundo encuentre su punto de encuentro, todo el mundo tenga un punto de realmente en el que desahogarse, hablar, contar sus problemas y en lo que podamos ayudar, ayudaremos. Entonces yo creo que realmente el germen de Kailén es eso, ¿no? La diversidad cultural, que fue por lo que organizamos el evento. Todos estamos juntos en esto, entonces yo creo que esto es un poco de comunidad. Y yo creo que entre la juventud se puede hacer bastante, porque la juventud es el futuro de mañana. Entonces yo creo que podemos aportar mucho. Y estamos aportando y estoy muy contenta de dar resultado a eso. Y nada, y de invitar a la población entera a venir a Kailén. Ofrecemos servicios de asesoramiento jurídico, asesoramiento burocrático, clases de castellano, formaciones, todo. Estamos ahí para un punto de encuentro, para lo que la gente quiera, estamos ahí para ayudar. Pues muchas gracias, Mariama. Ahora llega el turno de ustedes, quienes están aquí acompañándonos, porque seguramente habrá interrogantes, comentarios, cuestiones que les ha suscitado esta conversación que tienen mucho que ver con sus propias vidas. Es el momento. Anita, espera. Pero por favor, levántate para que así se te oiga mejor.